Bueno, ya basta de tanta teoría. Vamos a hacer una práctica, o al menos algo que explique los conceptos que os he colgado en la página web a través de la teoría sobre los componentes que forman un ordenador. Si buscáis componentes de un PC en Google, va a aparecer desgranado lo que queríamos decir. Está la carcasa, no sé por qué la llaman case, pero bueno, debe ser en inglés. La carcasa que encierra a todos los componentes del ordenador, una torre como esta, por ejemplo, la carcasa, que suele ser metálica, de aluminio para que pese menos. Además es así transparentita, queda muy bonito, ves los componentes dentro, como si fuera ahí que ves los órganos del propio paciente, pobrecito. Bueno, pues el primer órgano que vas a ver dentro de la carcasa va a ser la placa madre, porque es el chasis enorme en donde se enchufan todos los demás componentes. Así que la placa madre va a ser lo siguiente que se vea. Y encima de la placa madre va a ir el microprocesador, que no lo vas a ver, es un core, un núcleo de microprocesador, ya ves que suelen ser caritos, y este microprocesador tan pequeñito va enchufado a la placa base y encima lleva un macroventilador enorme, que es lo único que vas a poder ver de él, porque lo tapa por completo. Y el ventilador es porque el micro se calienta un montón y entonces no vas a poder utilizarlo por culpa de la velocidad endiablada que lleva hasta que no se le ponga un ventilador encima. Debajo de la placa base van otros componentes, como puede ser la tarjeta gráfica. Sin exagerar, es el segundo componente más caro del ordenador. La tarjeta gráfica es también una tarjeta que calcula muchos datos, porque tiene que convertir los unos y los ceros que les da el microprocesador en nada menos que imágenes que podamos ver en una pantalla. Y claro, ahí hay una conversión bestial. Así que la tarjeta gráfica es también un componente carito. Lo que pasa es que hay dos tipos de tarjetas gráficas. Las integradas en la placa base, que son un poco más baratas, y las tarjetas gráficas que van enchufadas sobre la placa base como componente por separado, que suelen ser las buenas, pero también suelen ser las caras. Y esa tarjeta gráfica es la que a su vez tiene un conector por la parte de atrás de esta torre, en donde enchufas el cable que lleva hacia el monitor para que pueda transmitir la imagen y nosotros la veamos. También dentro de la placa base, enchufada sobre la placa base, va a ir la memoria RAM, que es, yo diría, el tercer componente más caro de tu ordenador, por la velocidad que lleva. Y como decíamos, la unidad de almacenamiento volátil, en donde se almacenan los datos que tú estás viendo en la pantalla o estás manejando, en el momento preciso en que lo estás manejando. Porque cuando cierras la película o ya no quieres ver unos datos determinados, estos se almacenarían inicialmente pues en un disco duro permanente, en un dispositivo de almacenamiento que ahora pues han cambiado la tecnología y hay de distintos tipos. Antiguamente el disco duro Hard Disk Dispositive, HDD, era un disco duro con almacenamiento magnético, entonces los datos pues no iban muy rápidos a la hora de trasladarlos a la memoria RAM. Luego sí, porque la memoria RAM es eléctrica y la electricidad va casi a la velocidad de la luz. Pero claro, el disco duro no. El disco duro tiene otra tecnología de almacenamiento. Pero hoy día han venido discos duros de otro tipo, SSD, que ya son mucho más rápidos porque efectivamente utilizan la tecnología eléctrica para cargar los unos y los ceros en el almacenamiento de la unidad. Además, puede haber varias unidades de almacenamiento. Puede haber varios discos duros, aquí enchufados dentro de la torre, o incluso enchufados por fuera de la torre, con un cablecito bueno que los lleve hasta la torre. Y bueno, dentro de ello también podríamos englobar un pendrive que enchufes a la torre por los enchufitos que tiene a través de un enchufe USB. Así que hay muchas unidades de almacenamiento, cada una con sus tamaños más grandes, más pequeñas. Decíamos de la ventilación. Bueno, hay un ventilador enorme sobre el microprocesador, pues hay posiblemente otros ventiladores sobre la tarjeta gráfica, porque también se calienta,
y a lo mejor hasta hay algún ventilador más, como estos que hay por aquí, por la parte de arriba, para refrigerar el conjunto. Es que si no, de verdad, se quema, huele a chamuscado. Así que puede que haya varios ventiladores. Cada uno de ellos consume su electricidad. Lo que más consume de electricidad por número de vatios es el microprocesador, la tarjeta gráfica y los ventiladores, componentes mecánicos. Así que al final necesitas una fuente de alimentación que transforme tu enchufe de 220 voltios a la velocidad que necesita este equipo. Este equipo, pues si le sumas los vatios que gasta el microprocesador, más la tarjeta gráfica, más los ventiladores, más la unidad magnético-óptica del disco duro, del CD-ROM o del DVD, bueno, estamos hablando de 450 vatios, una cosa parecida. Es un monstruo, es un pequeño monstruito. Puede llegar a los 550 vatios, 700 vatios. Así que conforme más potente es, más gasta. Y al precio que está la luz hoy día, madre mía. Entonces, esos son los componentes que tenemos en un ordenador. Os enseño la placa base, ¿vale? Para que lo veáis. Placa base o también placa madre, que también se llama, o también se puede llamar, pues, motherboard en inglés. Este es el bicho. Esta es la placa madre. Vamos a poner unas imágenes para que la veáis. Y este bicho de aquí, además, como ya viene con enchufitos y tal, pues mira, estas fotos están muy bien, porque se ven muy bien y están chulísimas. Vamos a poner esta fotito de aquí, por ejemplo. No sé si la veis muy grande, espero que sí. Voy a intentar ampliar la pantalla para que se vea. No, no me deja. Bueno, pues esta pantalla de aquí. Yo lo intento agrandar para que lo veáis bien, ¿vale? Esto es los enchufes que sobresalen por la parte de atrás de la torre. Y entonces la placa base tiene unos agujeritos para enchufar al chasis, para atornillar al chasis todo este tema donde se van a ir colocando todos los componentes. Esto que ves aquí es el socket donde se enchufa el microprocesador, muy delicadamente, con la mano, con unos guantes electro-antiestáticos, bueno, un montón de cositas que necesitas para que el componente más caro del ordenador, que es muy pequeñito, no se estropee. Y lo enchufas aquí con mucho cuidado, delicadeza y mimo. Y luego le pones encima, mediante esta pinza que hay por ahí, que esto es un muelle que se sale y podemos pinzarlo, le presionas el ventilador que va encima. Bueno, pues el microprocesador es el corazón, ya sabéis, donde se convierten los unos ceros del lenguaje máquina en una cosa descifrable por nosotros. Pero un poco aquí, al lado, veis unas ranuras largas de color negro y de color azul. Esos son los bancos de memoria RAM. Se puede ampliar. Por eso digo, normalmente la memoria RAM va enchufada en uno de estos bancos. Es más bien un componente alargado. Se enchufa y tienes 2 GB de memoria RAM, o 4, u 8. Y si luego le quieres meter el doble de memoria RAM para que vaya mejor, pues le añades otro a su lado. Y otro, y otro. Aquí hay 4 bancos, así que podemos añadir 4 módulos de memoria RAM, que los hay de distintos tamaños, de 8 GB, de 16 GB, pero al final siempre hay un límite. Por ejemplo, si fueran 8 por 4, serían 32 GB de memoria RAM, lo máximo que almacenaría, que sería capaz de almacenar en memoria volátil esta placa base. Luego hay otro enchufe que se parece mucho, que es este de aquí, que es para la tarjeta gráfica externa, bueno, externa, independiente, que no vaya metida dentro del chip integrado de la placa base. Puede venir como un chip integrado, es más, esto que hay aquí es un disipador de calor. Puede ser que debajo de esto, en el propio chasis de color verde, haya una tarjeta gráfica integrada, porque normalmente llevan dos, como la rueda y la rueda de recambio. Bueno, pues la tarjeta gráfica integrada no debe de ser muy buena, pero va ahí. Y luego hay un enchufe, que es este alargado, por donde poner la tarjeta gráfica buena, la cara, que esa es la que daría con su enchufe por la parte de atrás
el cable hacia el monitor. Lo que estamos viendo aquí es la parte de atrás. Luego hay otra ranurita más corta y de otro color. Esa es para meterle una tarjeta de sonido o quizás una tarjeta de red o quizás otra tarjeta distinta de wifi, inalámbrica, lo que sea, porque hay ranuras de ampliación para meterle más componentes. Estaréis preguntándoos entonces dónde va el disco duro. Buena pregunta. Hay discos duros que se enchufarían a estos dos enchufes de aquí. No están en la placa base, pero están metidos dentro de la torre y atornillados en la torre, y luego esto y esto son los enchufes de los cables desde el disco duro hasta la placa base. Hay un enchufe, pero puede haber varios discos duros. Y también hay un enchufe negro al lado que es para la disquetera, pero como ya no se utiliza porque la unidad de almacenamiento de la disquetera ya es muy pequeña para lo que hoy día se suele estilar, pues no cabe nada en él, entonces ya no se pone. Pero podríamos tener unidades de almacenamiento con tarjetas SD, por ejemplo, e irían enchufadas en enchufes que hay por ahí, pinchitos que hay por ahí. Como veis, todo se enchufa dentro de la placa base. Y además los enchufes que hay por la parte de atrás de la placa base y que dan por la parte de atrás de la torre de nuestro ordenador son enchufes para enchufarle la impresora, por enchufe USB, para enchufarle a la tarjeta gráfica integrada un cable de VI para nuestro monitor o para enchufarle un cable de red si es que tienes internet por cable en vez de por wifi. Y hasta hay enchufes, estos redonditos de aquí, para enchufarle el micrófono o el auricular, que también tendría micrófono normalmente, o los altavoces. Así que tenemos muchos enchufes por ahí para poderlo hacer. Aquí hay otra placa base, pero fijaros cómo todas las placas base más o menos son del mismo estilo. Tendrán más o menos enchufes, tendrán más o distinta disposición a la hora de colocar las cosas. Esto de aquí, este chip integrado de aquí en color negro, seguramente es la BIOS. Ahí está la memoria ROM, no se puede desenchufar, a diferencia de la memoria RAM. Y ahí dentro va el pequeño programa de arranque BIOS, Boot In Out System, que permite encender el ordenador cuando todavía no se haya instalado el sistema operativo en él. Y aquí hay un ventilador, qué guay, hay un ventilador ahí encima, seguramente del pobre microprocesador que está ahí abajo. Pues fijaros, este es un micro del tipo Ryzen, un microprocesador de la casa AMD, enchufado en su socket y todo, ya colocadito y preparado para ponerle el mamotreto de ventilador encima para que no se caliente. Mira, bonito. Aquí tenemos otra placa base, de la marca Gigabyte, y ahí tenemos el socket donde enchufar el microprocesador, componente más caro que puede haber en un ordenador. Aquí la tarjeta gráfica, componente segundo más caro que puede haber en un ordenador. Aquí las memorias RAM en estos zócalos, el tercer componente más caro que puede haber en un ordenador. Y aquí los enchufes para discos duros SSD, que son más rápidos que el enchufe para el disco duro HDD, que bueno, hoy día yo creo que también está quedando obsoleto. Generalmente los discos duros actuales sí que van con carga eléctrica, no con carga electromagnética. Y hay más ranuras de expansión, ya veis, hay ranuras de expansión por ahí, por un lado, por el otro. Qué bonito. Aquí incluso tenemos una foto en donde los componentes están montados. Vamos a abrirla. Aquí tenemos una foto donde hay varios componentes ya enchufados. Tenemos el ventiladorcito, debajo se supone estará el microprocesador. Tenemos 4 bancos, cuento yo 4 bancos de memoria RAM que ya están enchufadas sus largas y verdes memorias RAM encima. Veo que también hay una tarjeta, supongo que podrá ser una tarjeta gráfica, enchufada en esta ranura de aquí. Y debe de haber una tarjeta de red, esta pequeñita, o una tarjeta de sonido. Bueno, esta podría ser gráfica porque lleva un disipador y la tarjeta gráfica puede tener mucho calor, así que podría ser esta enchufada. Y todo en la placa base, mira qué bonita. Hay distintos diseños de placas base, claro, pero todas funcionarían de esa misma manera. Aquí otro ejemplo con los bancos de memoria por separado.
antes de enchufarse a la placa base. Y si ponemos torre y placa base, yo creo que se podrá ver. Pues no sé si podrá verse una torre deshuesada. Mira, sí, aquí parece que hay una torre deshuesada, pobrecita, con un montón de cables. Creo que esta también se ve, bueno, no sé si se verá mejor o peor, ¿eh? Vamos a poner esta de aquí. Ahí va la placa base atornillada al chasis de la torre. Le han quitado la carcasa exterior para que quede libre y se pueda ver lo que hay. Esta es la parte de delante y esta es la parte de detrás. Aquí vemos el enorme ventilador. Debajo estará el microprocesador. Aquí está la memoria RAM, todo enchufado sobre la zona negra que es la placa base. Y por la parte de delante está el botón de encendido y de reinicio. Por la parte de detrás están los enchufes que enchufaríamos los distintos componentes. La impresora también, los enchufes USB, pues el enchufe para el cable del monitor, todo ese tipo de cosas. Aquí hay una placa base, partes del dibujo, que podría ser descriptible, en donde podéis ver algunos de los elementos que hemos dicho. Ah, sí, me olvidaba de uno, CMOS, la pila. ¿Nunca os habéis preguntado por qué cuando encendemos el ordenador, que ha estado desenchufado, sigue sabiendo la hora que es? Es porque tiene una pila de botón, de esas, igual que tenían los relojes. Entonces, claro, se sabe la hora. Bueno, esta pila dura como unos 8 años o algo así. Luego empieza a tener un poco de Alzheimer y ya no se acuerda de la hora. Cuando inicias el ordenador ya empieza a decir, ¿pero qué hora es? Porque ya la pila le va fallando. Pero mientras tanto, cuando un ordenador está apagado, la pila sigue funcionando, al menos para saber la hora en que vive y el día en que vive. Está muy bien. Aquí tenemos otro ejemplo. Está un poco en inglés, pero se ve el zócalo donde va el microprocesador, se ven los conectores que por la parte de atrás tendría la torre. Hay distintos conectores de distintos colores para saber qué cable va en cada lado. Aquí están las tarjetas de expansión. Las hay de tipo PCI, también las hay de tipo VGA, de tipo AGP, DVI, las más modernas PCI Express. Hay muy distintos tipos. Aquí están los enchufes para los discos duros, para el conector de alimentación. Nunca os habéis preguntado, claro, todo esto tiene que llevar electricidad, porque los unos y los ceros no se mueven si no hay circuitos eléctricos integrados en la placa base. Pues aquí está el conector de alimentación que a su vez enchufaría a la fuente de alimentación que está colgada dentro de la propia placa base y que transforma el cable de electricidad de 220 voltios a lo que necesitan cada uno de estos componentes. Es el enchufe que va a la fuente de alimentación que va a nuestro cable de electricidad, lógicamente. Podemos verle placa base, partes del dibujo. No sé si podríamos poner partes del dibujo tipo torre. Ahí. Está tan deshuesado esto, está muy bonito porque lo tienen así en 3 dimensiones que da una sensación ahí súper chulísima. Pues así deshuesado como está, podríais verlo. La fuente de alimentación atornillada y colgada dentro del chasis tipo torre. La placa base de color rosa, qué chillón, también atornillada en la parte de atrás, por la parte de la derecha del chasis. Encima de la placa base, los módulos de memoria están de color azulito aquí. Y también el microprocesador enchufado a la placa base. Y encima, a su vez, del microprocesador va el ventilador, haciendo mucho ruido. Las tarjetas de expansión, la tarjeta gráfica enchufadas también a la placa base. Y luego el enchufe de datos y el enchufe de electricidad en la placa base también. Uno para enchufar a la fuente de alimentación por un lado y por el otro al cable de tu electricidad. Y por el otro lado, los cables de datos que irían a las unidades de almacenamiento, que son las que estarían atornilladas por la parte de delante de tu torre.
Tendrías discos duros, uno o varios. Tendrías disquetera, bueno, ya no tanto. Tendrías CD-ROM o DVD, bueno, ya no tanto tampoco. Tendrías enchufes USB para enchufar pendrives por la parte de delante, más cómodo. Aquí tenemos una que yo creo que es más moderna, por eso se ve mejor, en donde tendríamos microprocesadores, memoria RAM, una unidad óptica de almacenamiento en CD-ROM, una unidad magnética de disco duro, un microprocesador y su ventilador encima, disipador de calor, una memoria USB, digo, el tipo de enchufe es USB. La memoria es una memoria flash, es una unidad de almacenamiento, un pendrive de toda la vida. Lo que pasa es que pendrive es una marca registrada de la empresa SanDisk, por eso lo llaman USB flash, porque es un nombre más genérico, pero todo el mundo lo conoce como pendrive. Distintos ventiladores ahí para bloquear dentro y que todo esté bien refrigeradito. A veces hay ventiladores por agua. Y claro, cómo no, la sempiterna tarjeta madre o placa base o placa madre que lo engloba a todo. Y esta es la parte de atrás de la torre. Si nuestra torre por delante tiene todo eso, por detrás tiene estos enchufes. Y al fin y al cabo, ¿qué estás divisando aquí? Sino los agujeros de los enchufes que tiene la placa base. ¿Y qué estás dibujando aquí? Pues los agujeros para el enchufe que tiene la tarjeta gráfica. Porque claro, puedes tener una tarjeta gráfica, puede estar funcionando, pero si no la enchufas al monitor no vas a ver nada. Con lo cual necesitas un enchufe para un cable para llevar al monitor. Aquí tienes la fuente de alimentación con su enchufe de toma de corriente eléctrica, se puede apagar o encender. Y por el otro lado, aunque no lo estamos viendo, de esta fuente de alimentación salen este porrón de cables, un montón de cables que llevan a los distintos ventiladores, a las distintas unidades de almacenamiento y a la placa base también, con distintos conectores eléctricos para poderles dar alimentación a todo ello. Por delante, la torre se vería así. Bueno, esta es una torre muy bonita, pero se vería así. Hay unidades, hay botones de encendido y de reencendido. El CD-ROM, la disquetera, pues yo creo que ya no, pero son unidades de almacenamiento. La disquetera de 5/4 de pulgada, todavía peor, esto ya está más que anticuado. Y una unidad de cinta magnética, como los cassettes antiguos, para los que sois de mi edad, pues también está súper anticuado. Hoy día pendrives y poca cosa más. La mayoría de la gente ya no utiliza ni DVDs. Y estos son los periféricos. Ya veis que al lado de la torre y conectado con ella por la parte de atrás, un cable de la tarjeta gráfica iría hasta el monitor, un cable del teclado iría hasta la placa base, hasta este enchufito redondo o por USB de la placa base por la parte de atrás, otro cable, si es que no es inalámbrico, enchufaría el ratón también por la parte de atrás de la placa base. Los altavoces también, si no son inalámbricos, se enchufarían por la parte de atrás de la placa base o de la tarjeta de sonido a los circulitos esos, los puntitos que visteis de audio para el micro, los auriculares o los altavoces. Y en los distintos enchufes USB podrías enchufar más cosas. Una impresora, una webcam, en fin, distintos enchufes varios que trae de más para que uno esté bien servido y pueda así asegurarse de enchufar todo lo que necesite enchufar. Aquí se ve mejor. Estos son los enchufes USB para impresora, multifunción, escáner, webcam. Aquí un enchufe para el cable de red. Vale que hoy todo el mundo va por wifi, pero si alguno quiere ir enchufando su router por cable, aquí tiene el enchufe. Aquí unos enchufes antiguos para ratón y teclado antiguos. Aquí un enchufe antiguo para un monitor antiguo, pero no creo que lo utilices. Aquí un enchufe antiguo para impresora. No. Normalmente hoy día todo va por enchufes mucho más rápidos, USB o incluso más rápidos todavía. Estarán por la parte de atrás de la torre, seguro. Vais a encontrar todo por la parte de atrás de la torre. Por la parte de atrás de la torre y cada tarjeta que añadamos y enchufemos a la placa base va a tener su propio enchufe de más para que podamos añadirle cables y conectar todo. Bien, entonces os decía que tuviéramos una práctica en la que describir distintos elementos que forman parte de nuestro ordenador.
Bueno, no voy a decir como este dibuja una computadora de mesa, pero lo cierto es que sí que tenemos un dibujito que os voy a colgar, es de perfil, es un dibujito como este que os voy a colgar, por si quisierais ir rellenando los distintos elementos que en él hay. Esta es la parte de atrás de la torre. Esta sería la parte de delante de la torre. Aquí tenemos nuestro lateral de la torre abierta para que podáis ver lo que hay en sus entrañas. Y lo que hay es este rectángulo grandote, enorme, que es la placa base. Lo vamos a ir completando juntos, ¿vale? Pero vosotros, si queréis, también podéis descargároslo e ir rellenando, como si fuera una práctica, esto, si lo imprimís. He abierto el Paint, que es un programa de Windows muy chulo, y os voy a ir indicando los elementos que forman parte. Entonces, nuestra querida placa base, os la pinto para que la veáis. Nuestra querida placa base es esta de aquí. Esto todo de aquí, eso todo de ahí que se ve de fondo, es nuestra querida placa base. Está atornillada a la torre. La torre es el rectángulo exterior. Todo el rectángulo exterior este es la torre. Y nosotros lo estamos viendo de lado. Entonces, esto que va aquí son las ranuras de la memoria RAM. Todo esto que va aquí son 3 bancos para enchufar memoria RAM. Esto que va aquí abajo, tan grande, esto de aquí, esto es el socket, enchufe, para enchufar el microprocesador. Encima vendría el ventilador, pero ya no lo hemos pintado. La CPU. Este de al lado, que parece lo mismo, no lo es. Ese es el circuito integrado que ya va soldado dentro de la placa base, que lleva la memoria ROM. Aquí va almacenado un único programa, pero muy importante, la BIOS. BIOS. Luego, como veis, la placa base también contiene enchufitos que muestras hacia la parte de atrás del equipo. Pues lógico, pues el enchufe donde enchufas los auriculares, el micrófono, lo que sea. Bueno, los enchufes que hemos visto por la parte de atrás de la torre en las imágenes de Google. Este de aquí es la fuente de alimentación, que también va enchufada. Bueno, va enchufada. Va con el cable de alimentación y de él salen una serie de cables que suministran electricidad a todos los componentes que van dentro de la torre. El principal y más gordo de los cables suministra a la placa base y de la placa base a todo lo que la placa base enchufe encima de ella. Y el resto de los cables, puede haber incluso alguno suelto, de más por si las moscas, va a la unidad de disquetera o a la unidad de disco duro o a la unidad óptica de DVD. Y así como llegan electricidad a estas 3 unidades de almacenamiento, también salen datos de esas 3 unidades de almacenamiento, que son estos cables un poco más delgaditos de aquí. Estos cables delgaditos se enchufan a la placa base y de la placa base los circuitos llevan esos datos convertidos en unos y ceros hasta el microprocesador para que el micro los traduzca y los envíe a la tarjeta gráfica. La tarjeta gráfica iría enchufada aquí, en esta ranura de expansión, y con un cable llegarían hasta el monitor donde tú podrías ver la imagen ya traducida al cristiano. Y otras ranuras más largas o más cortas, aquí veo 6, podrían llevar más tarjetas. Aunque pues hoy día lo más normal es que la mayoría de los ordenadores tengan en realidad la mayoría de los componentes integrados. Ya no necesitas una tarjeta de red por separado porque la propia placa base lleva tarjeta de red integrada. Es más, lleva tarjeta de red Wi-Fi integrada, inalámbrica. Ya no hay ni cable. Así como también llevará integrada la tarjeta de sonido. Bueno, lo de la tarjeta gráfica puede que también, pero sigo insistiendo en que se recomienda poner un componente por separado de tarjeta gráfica dedicada, porque aunque sea más cara, se va a notar muchísimo la diferencia y mejora que va a suponer en el ordenador. Y esto es la torre. Si queréis podéis poner los distintos elementos escritos a mano. Aquí os los pongo. Fuente de alimentación. Unidad de almacenamiento DVD o CD-ROM.
Disco duro de los antiguos, HDD. Hoy día sería SDD, que es mejor. Disquetera. Madre mía, esta sí que es antigua. Placa base o placa madre. Toda la que está ahí, rectángulo, colorido, incluido. Socket donde va nuestro microprocesador y su ventilador encima. Memoria ROM con su BIOS metida dentro. No me cabe. Ahí iría la BIOS. Memoria RAM. Bueno, enchufar la memoria RAM a estos bancos. Memoria RAM que iría encima de estos tres enchufes. O de uno, o de dos, o de tres. Hombre, al menos de uno, porque sin memoria RAM el ordenador no va a andar. Padecerá Alzheimer más que cualquier otra cosa. Pero si en vez de uno, pues son dos o tres memorias RAM, pues mejor. Cuanta más memoria, mejor. Más inteligente se hace el chico. Enchufe para la tarjeta gráfica. Y luego desde aquí hacia el monitor. Aquí va, aquí ya sería ir hacia el monitor. Vamos a ponerlo más pequeño que si no, no cabe. Hacia el monitor con un cable por aquí. Hacia el enchufe de la pared por aquí. Hacia el teclado y el ratón como mínimo por aquí. Teclado, ratón. Yo diría que también habrá enchufes para USBs, para enchufar impresora, webcam. Y por la parte de atrás también, a lo mejor, enchufes para la tarjeta de sonido, para los altavoces, para los micrófonos, altavoz, micrófono, auriculares, etcétera. Y ya si me apuras, aunque pues probablemente esté todo ya metido aquí dentro en los enchufes que lleva la propia placa base, a lo mejor un cable de red para conectar a la red interna de la empresa o a Internet, que sería lo más probable, a través de su tarjeta de red. Pero ya digo, muy probablemente la tarjeta de red esté integrada, la tarjeta de sonido también esté integrada, la tarjeta gráfica puede que también esté integrada. Al final, casi seguro que todos los enchufes que vais a encontrar estarán en esta zona aquí, porque son los enchufes que lleva por atrás la placa base. Y si todo va integrado en la placa base, pues todos los enchufes que hay estarán por la placa base y por la parte de atrás. Luego tendrás unos altavoces internos, puede que los tengas en un portátil, seguro, los tienes. Unos altavoces internos para escuchar la música que esté sonando, o puedes tener un botón de on-off, encendido y apagado, en la parte de delante, o puedes tener un botón de reset para encender y al tiempo apagar el equipo. Y bueno, distintos enchufes USB también podrían estar disponibles por delante para facilitar la comodidad de la gente, para no tener que arrastrarse hacia la parte de atrás a enchufar por esta parte de atrás de aquí, pues los enchufes de tu webcam, de tu impresora o lo que sea. USB significa Universal Serial Bus, así que es universal, sirve para casi que todo. Y bien, esta es la propuesta no obligatoria de práctica que os propongo sobre componentes. Ahora vais viendo los elementos que hay, ¿no? Fijaros, no son tantos. Si fuese un coche, diríamos que hay menos componentes de los que parece, porque al fin y al cabo es mucho más fácil montar un ordenador que un coche, ¿verdad que sí? Os pondré el ejemplo del coche en el siguiente vídeo. Así lo entenderéis todavía mejor. Pero de momento no os quiero apabullar más con esto, así que un saludo a todos.